Vamos a leer allí, hermano, 1 Corintios 10. Si usted está viniendo regularmente a la iglesia, sabe dónde quedamos, porque continuamos donde quedamos, ¿verdad? Entonces, vamos a finalizar hoy el capítulo 10 en esta serie que ya cumple 10 meses, hermano. Tenemos 10 meses estudiando 1 Corintios y apenas vamos a finalizar hoy el capítulo 10. El domingo pasado el hermano José Gregorio, nuestro hermano José Gregorio, también estuvo compartiendo acá, ¿verdad?, algunos versos, continuando esta serie. Dice la Biblia, 1 Corintios 10:23, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros el día de hoy lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Pero eso es lo que hacemos, ¿verdad? Parece que lo estamos haciendo mal. Ninguno busque su propio bien. No, pastor, pero si yo no busco mi bien, ¿quién lo va a buscar por mí? Ese pensamiento es un pensamiento anticristiano. Es un pensamiento, podríamos decir, del anticristo, sí, anticristiano. Es opuesto al cristianismo. Ninguno busque su propio bien. ¿Y qué es el cristianismo? Buscar el bien de los demás, sino el del otro, el ser de bendición a otros, aún, hermano, aún si es necesario que nosotros nos seamos beneficiados, negarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Cristo. De todo lo que se vende, y ahora aborda uno de los temas más álgidos en la iglesia de Corinto, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Es decir, come con limpia conciencia, te es permitido comerlo. Por eso el versículo 23 inicia así: sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, sin preguntar de dónde viene, su origen, si fue contrabandeado, si fue ofrecido a Baal, si fue ofrecido, ¿verdad?, a Santa Bárbara. No pregunte, usted compre y coma, ¿verdad? Y páguelo, ¿no? Sí, páguelo. Porque del Señor, mire, qué principio tan hermoso, hermano, que nos recuerda, es un principio de mayordomía. Mi querido hermano y amigo que nos visita está escuchando, ¿verdad? Este principio, ¿qué es un principio, hermano? ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad espiritual inalterable, es una ley, es una norma. Independientemente si a usted y a mí me agrada o no me agrada esa ley es ley. Es decir, no la podemos cambiar. ¿Y cuál es el principio sine qua non de la mayordomía? Que del Señor es la tierra y su ¿qué? Y su plenitud. En otras palabras, hermano, en sencillas palabras, el dueño de todo es el Señor. Eso incluye tu ropa, mi ropa, tus zapatos, mis zapatos, tu comida, mi comida, tu casa, mi casa, el que tenga casa, ¿verdad? Carro, posesiones, tiempo, recursos, habilidades, destreza, capacidades cognitivas. Todo proviene y es del Señor, ¿verdad? Y a algunos les incomoda escuchar esto y ya se retuercen en la silla, pero esa es la verdad. Todo le pertenece al Señor, incluyendo lo que está en tu bolsillo, que te cuesta dar para la obra de Dios. Es del Señor. Como decía, ¿verdad? Creo que lo compartí hace poco en uno de los grupos de la iglesia, un hombre, ¿verdad?, un empresario, no sé cuándo tuvieron la oportunidad de ver eso, creo que fue un link, y no es Colgate, ¿verdad? Esa es otra historia. El hombre terminó también viviendo con el 10% porque él entendió que todo era del Señor. Y dijo una famosa frase, ¿verdad? El Señor en su misericordia y gracia me ha permitido vivir con 10% de su parte. ¿Sí? Si no lo entendió, ¿verdad?, lea más la Biblia. Es decir, el 100% es del Señor. El 100% es del Señor. No, pastor, yo soy el que me lo suda. ¿Y quién te da la vida, la fuerza, la capacidad, la destreza? El mismo que te da la vida la puede quitar. El mismo que nos da oportunidades no las puede quitar. Cuando yo entiendo eso y tengo un corazón agradecido, reconozco que Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, yo no puedo ser el dueño, porque una misma cosa no tiene dos dueños. Pero en una sociedad sí, pero aquí el Señor nunca ha hecho una sociedad con nosotros. Él es el dueño absoluto y lo declara, porque el Señor es, no dice del Señor y nosotros, del Señor y tú, el Señor y yo, no, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Dónde sale eso en la Biblia en otras partes? A ver, apelando a la memoria, ¿dónde más sale eso en la Biblia? Salmo 24:1, Habacuc 2:8, Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, cuando entiendo eso, hermano, entiendo que yo soy un mero y un solo y un humilde, ¿qué? Administrador.
Y todo administrador un día le va a tocar rendir cuentas al dueño de las cosas. Y eso nos debería hacer temblar, hermano, porque hemos hecho uso de lo que no es nuestro, como si fuera nuestro. Ahí está el detalle. Y cuando un administrador toma como si fuera suyo y lo usa para sí, sin consultar al dueño y no seguir las normas del dueño de esa propiedad, ¿cómo se llama eso? Se llama hurto, robo, ¿cierto o no? Y es penado. Entonces, ahí se la dejo, ¿verdad? Para que baile ese trompo en la uña. Dice el versículo 27, si algún incrédulo, y vuelve a tocar el tema. Aquí el tema, hermanos, tiene que ver con, como es un principio, el principio aplica a muchas áreas. Aquí Pablo está tomando el tema del principio de propiedad de todas las cosas le pertenece al Señor, hablando de que los alimentos, iglesia, y le dice a la iglesia de Corinto, mire, no se turben, no se preocupen, no se sientan pecadores, super pecadores, porque un incrédulo los invita a comer algo y ustedes tal vez están cohibidos pensando, y si eso fue ofrecido, ¿verdad?, a Atena, y si eso fue ofrecido a Artemisa, y que eran las divinidades falsas que estaban ahí, que confluían en la ciudad de Corinto, si eso fue ofrecido a Zeus, a Ares, el dios de la guerra, no lo voy a comer. Y Pablo dice, si algún incrédulo, y todo incrédulo tiene costumbres anticristianas, os invita a comer y queréis ir, mire que hay como que hay un espacio gris allí, tenga cuidado también con esto, hermano, no abusar de la gracia, y queréis ir de todo lo que os pongan delante. ¿Qué dice? Diríamos nosotros en Venezuela, ¿verdad?, los criollos, aproveche que eso no es todos los días, aproveche que no todos los días te invitan. Pero pastor, y si hay música, bebedera de caña, obviamente hay un contexto, hermano, un ambiente donde el creyente no debe participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que, hermano, reprenderlas y ser luz. Pero quiero que sepa, hermano, que uno de los conflictos más tensos en la iglesia de Corinto y que habían causado divisiones y que había convertido a la iglesia en dos bandos, los débiles y los fuertes, así son llamados, era el asunto de la comida. Era el asunto de la comida. Y muy seguramente en el capítulo 1, cuando se hablan de las divisiones que había en la iglesia, muchas de esas divisiones venían porque había una facción que, muy santurrona, muy extremista, muy espirituosa, que decía, nosotros no nos contaminamos con esos tipos de alimentos porque el Señor ha dicho que es abominación. Y sabe, en cierta manera tenían algo de cierto, estaban en lo correcto. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan, hermano, que la cultura, y recordemos que el contexto que rodea la ciudad de Corinto, o mejor dicho, la iglesia de Corinto, es una cultura predominantemente pagana. La ciudad de Corinto era una ciudad greco-romana. Y las ciudades griegas y romanas, ¿verdad? Y la mezcla, el sincretismo de ambas culturas, que prácticamente era lo mismo, pero con distintos nombres, ¿sí? Por ejemplo, los griegos llamaban entre sus dioses, ¿verdad? Le dicen Ares, el dios de la guerra, y los romanos le dicen Marte. Ellos le dicen Zeus y ellos le dicen Júpiter y al Sol y Saturno. Es decir, son las mismas divinidades, el mismo panteón de adoración, pero con distintos nombres. Como decimos por aquí, ¿verdad? El mismo payaso. ¿Usted no ha escuchado ese dicho? ¿De qué país viene usted? El mismo payaso, pero con otros disfraces, ¿verdad? Con otro disfraz. Y así era la cultura que predominaba en la ciudad de Corinto. Ahora, hermano, ¿sabe qué era difícil? Ser cristiano en Corinto, hermano. Y sabe, ahí hay una tipificación, hay un símil, hay una comparativa entre lo que la iglesia de Corinto vivía día a día con nosotros en esta generación. ¿Sí me explico? Mira, hermano, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo se puede ser un buen cristiano en medio de tanta perversión, en medio de tanta corrupción? Ciertamente no es difícil, pero no imposible. Y Pablo lo que quiere es ayudar a los hermanos de la iglesia de Corinto a que ellos puedan tener una vida cristiana en crecimiento, en madurez, sin que crean, piensen y sientan que se están contaminando y participando
de los ídolos, de los demonios y de algo que desagrada a Dios, que pudieran tener un equilibrio. No estoy diciendo, hermanos, que jugaran a estar, ¿verdad?, un día bien con Dios y otro día bien con el diablo. No, lo contrario es que pudieran tener una mente madura, una madurez cristiana, y que entiendan el principio del versículo 23, lo que es la responsabilidad cristiana. Todo me es lícito. Hermano, la religión es la que prohíbe cosas. Escúchame esto, la religión prohíbe cosas. Muchos acá han ido a muchas iglesias antes de esta. Y al llegar, ¿verdad?, en la puerta hay como un listado, ¿verdad? No, sí, no. ¿Verdad que sí? Impuestas por el hombre. ¿No se ha notado, no se ha dado cuenta que aquí no le hemos puesto ninguna de esas listas? ¿No? Ahora, sí le vamos a enseñar la palabra de Dios, la verdad, y la verdad siempre incomoda. La verdad la necesitamos, la verdad corrige nuestras vidas, corrige lo que está mal. Pero Pablo dice, mira, realmente, ¿tú quieres hacer lo que te da la gana? Hazlo. Pero sigue la siguiente norma. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Y la pregunta es, esto que yo hago, de esto que voy a participar, de esto que voy a practicar, en esto que me voy a vincular o a ser parte, o con cierta persona me voy a arrimar, ¿me conviene? ¿Me hace mejor creyente? Con esto que estoy haciendo, ¿doy un buen testimonio de Cristo a ellos? ¿Los puedo alcanzar con el evangelio? ¿O después que les quiera predicar, ellos me van a sacar en cara, pero tú estuviste con nosotros ahí también jalando caña? ¿Con qué moral yo le voy a poder predicar el evangelio a alguien en el cual con él participé en algo pecaminoso? ¿Sí me doy a entender? Es decir, ¿en qué contribuye al cristianismo mis acciones? Y debo ser responsable de ellas. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? En otras palabras, hermano, aunque Dios nos da luz verde, usted haga lo que quiera, un cristiano verdadero sabe que no puede hacer todo lo que su alma y carne desea. Porque le voy a decir algo, nuestra carne desea seguir pecando. No, pastor. Sí, la carne está viciada al pecado. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Romanos 7:14 dice, no vaya allá. Dice el mismo apóstol Pablo, el que dijo que estaba crucificado con Cristo, y por eso él crucificaba su carne todos los días. Porque el día que no lo hiciera, él sabía que su carne se podía levantar en contra de la voluntad de Dios y llevarlo a hacer aquello que ofendía a Dios. Porque en Romanos 7:14 Pablo mismo testifica, yo soy carnal, vendido al pecado. Hallo una ley, hallo una costumbre en mi carne, en mis miembros débiles, y es que están habituados al pecado y quieren seguir pecando, pero el Espíritu de Dios en mí, su palabra en mí, es el freno. En su carta, el medio hermano del Señor, Jacobo, escribe, mira, nadie es tentado, Dios no tienta a nadie, nadie es tentado de parte de Dios, sino que cada quien es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Deseos desordenados de la carne. Por eso Pablo la tenía que tener ¿qué? Todos los días ¿qué? Crucificada. Por eso él exhorta a la iglesia en Roma, allá en el capítulo 12, dice, mira, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, acá los que leen la Biblia, ¿cuándo son las misericordias de Dios? Pablo está diciendo, mira, el cristianismo, escucha hermano, no se vive de domingo a domingo. Algunos vienen solamente a cumplir su voto religioso, ¿verdad? Vienen a la misa. Dejaron de ir con el cura para ahora venir acá a la iglesia. ¿Sí? Eso es religiosidad. El cristianismo, escúcheme, no se vive, repito, de domingo a domingo, de miércoles a miércoles, de servicio en servicio. Algunos son peores, algunos viven de campamento en campamento. No se les ve la cara sino en los campamentos. O en alguna actividad especial. O en el banquete de diciembre. ¿Sí? O en el aniversario, ¿verdad? Ay, mira, volvió el hermano, ¿verdad? Sí, después de 6 meses, ¿verdad? 6 meses porque había venido con ella acá en diciembre. ¿Sí? Esta es mi iglesia. Yo sudo sangre por mi iglesia. ¿Sí? Y de hecho son los que más hablan, ¿verdad? Son los que menos hacen. Pero ahí está, hermano. Lo que conviene. ¿Qué conviene para la obra de Dios? ¿Qué me conviene a mí como creyente? ¿Me conviene lo que hago, de quien participo y con quién participo? ¿Me conviene? ¿Glorifica el nombre de Dios? Es la pregunta que tendríamos que hacer. Y si la respuesta es no conviene, es porque es algo que no es del agrado de quién, hermano. Pero mire, no solo lo que conviene, pero no todo ¿qué? Edifica. Edifica, es decir, me hace mejor creyente, hace mejor creyente a esa persona, y si no es creyente, ¿lo puedo ganar para Cristo? O más bien estoy dando mal testimonio, estoy cerrando yo, contribuyendo a que su corazón se cierre a la palabra de Dios. En vez de ser luz, estoy siendo oscuridad. Entonces,
Eso es la responsabilidad del creyente. Esto de manera introductoria. Y si usted y yo seguimos leyendo, hermano, por eso Pablo dice, mira, si algún incrédulo, justamente es el trato con los incrédulos. Hermano, ¿qué quiere Dios con los incrédulos? Que crean. Que dejen de ser incrédulos. Amén o no. ¿Y cómo irán? ¿Cómo irán? Si no hay quienes qué. ¿Y cómo creerán? ¿Verdad? ¿Dice así? No, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no fuéramos qué, hermano? Enviados. Ya el Señor nos envió. Sí, pastor, el Señor me envió al mundo y ando con la gente del mundo. No, te envió a predicarles, para que ellos oigan y para que de incredulidad sean ahora creyentes. Si algún y es la oportunidad que Pablo está viendo acá, hermano. No es tanto que vamos, ay, voy a aprovechar porque voy a comer. Por fin la vecina me guardó, ahí dice, ¿verdad? Por fin la vecina me guarda una hallaca, ¿verdad? Resulta que la vecina es maracucha y le echa garbanzo a la hallaca. Si a usted no le gusta el garbanzo, no le van a gustar. La hallaca de la hermana, le echan caraota a algunos, ¿verdad? La hallaca de la hermana Isabel. ¿Sí? ¿No le echan garbanzo? No, porque ya eres más de Barquisimeto para acá, ¿no? Si teníamos una vecina maracucha, ¿verdad? Ahí enfrente de mi mamá. Y todas las hallacas, ¿verdad? Con garbanzo. Así las hacemos en Maracaibo. Somos la pepa del queso. Para que vos veáis, ¿verdad? Sí, es que es de otro barrio, tal vez, ¿verdad? Ahora dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Miremos el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de ¿qué? De conciencia. Eso nos hace recordar un poquito lo que dice el capítulo 8. No de conciencia ni siquiera nuestra, sino conciencia de quienes nos están observando. Por muchos años, hermano, hay gente, y aún yo en el pasado, erróneamente, sí, erróneamente uno pensaba, ¿verdad? No importa lo que la gente piense. ¿Se ha escuchado esos dichos? Sí. No importa lo que la gente piensa, no importa. Le voy a decir algo, hermano, al creyente sí le debe importar. Y no importar para, escúcheme, no para fingir o mostrar algo que usted no es. Sí importa, ¿sabe por qué? Porque quiera o no quiera, el cristiano, el creyente verdadero, está siendo escaneado, leído, observado. Pablo en 2 Corintios capítulo 3 dice que somos cartas leídas, abiertas, leídas por los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Le tengo una noticia. La gente muy corriente no lee la Biblia. Ni siquiera los que vienen a la iglesia leen bien la Biblia. Imagínense los que no vienen. La gente no lee la Biblia, pero la única Biblia que leen, ¿sabe qué? Tu vida. Y bueno sería que cuando lean tu vida, porque no es que la van a leer, la están leyendo. Cuando la lean, encuentren a quién, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. La gente lee tu vida y ¿a quién encuentra? ¿Y a quién encuentra, hermano? Te pregunto. ¿A quién encuentra? ¿Ven a Cristo? No, pastor, no ven a Cristo. Ese es el problema. Por eso tu marido, hermano, no se convierte, por eso tu esposo no se convierte, por eso tus hijos no se convierten, porque los primeros que deberían ver a Cristo son los de tu casa. Por eso el vecino no se convierte, por eso el suegro no se convierte, la suegra, bueno, tan difíciles a veces, ¿no? Pero sí, también hay suegras que se convierten. ¿Sí? En chistes, ¿sabes qué chiste? ¿Sí? Siempre va a haber chistes de la suegra, no sé por qué. Las suegras son tan chéveres, mi suegra es muy chévere. Está bien lejos ahorita, por eso la amo. Ahora, ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? La gente debe leer en nuestras vidas a quién constantemente. A Cristo. Y lo triste y la realidad del cristianismo moderno es que el mundo ve y lee al cristiano y no encuentra a Cristo. ¿Sabe lo que ve? Ve más mundo. Entonces dice, porque somos la misma cosa. ¿Para qué yo voy a ir contigo? ¿Para qué voy a creer lo que tú me dices? Si es lo mismo. Para eso me quedo con mi estilo de vida. Y por eso Pablo acá habla de que realmente el interés no es la comida. Más bien, hermano, la comida aquí es como la excusa para ser de influencia y de atraer a Cristo. ¿A quién? Hola, ¿hay alguien aquí esta mañana? ¿Atraer a Cristo a quién, hermano? Al incrédulo. Por eso Pablo no dice, mire, los muy religiosos dirían, no vayas con los incrédulos. No, ve. Pero ten claro cuál es el propósito por el cual tú estás allí. Y no es que vas a hacer como ellos ni hacer lo que ellos hacen, sino que vas a dar y compartir de tu fe con el incrédulo. Es una oportunidad que tal vez no tengas para hablar con el incrédulo. Si algún incrédulo los invita, esto sucede mucho, ¿verdad? En fiestas, ¿verdad? Populares,
Algunos tal vez no entienden todo el contexto, hermano. Le explico rápidamente, antes de tener un breve tiempo de oración. La ciudad de Corinto era tan pagana y tan idólatra que era una de las ciudades griegas con más templos en la antigüedad. Y ahí están las ruinas. De hecho, actualmente la Corinto antigua es una ciudad turística, es un lugar turístico. Hay paquetes, hay gente que paga un dineral y va a esa zona de Corinto para ver las ruinas de templos como de Artemisa, de Diana, de Atena, de todas estas divinidades paganas, esas estructuras impresionantes de piedra caliza y de mármol, allí en ruinas. Bueno, ahora imagínense eso en su pleno apogeo. Ahí, fue en esa generación del primer siglo. Los cristianos salían a la calle, hermano, y cada día, así como en este mundo hoy, cada día, escúcheme, la cultura grecorromana celebraba a un dios falso. Casi todas las semanas, casi todos los días. ¿Y sabe cómo lo celebraban? ¿Sabe cómo lo celebraban? Invitaban al pueblo, era una invitación abierta, gratis, donde los feligreses de esa divinidad traían ofrendas, y las ofrendas, ¿sabe qué eran? Comida. Lo ofrecían a los dioses, pero luego todos participaban de una gran comelona, un gran banquete comunal, un gran banquete comunal donde quien quisiera participar, y comida apetitosa, bien preparada, muy rica, y quien quisiera participar, pues podía. Pero algunos cristianos decían, si yo voy, oye, mira ese cochinito como que se ríe conmigo, mira ese pavo relleno, mira, si me voy a entender, estaban ahí las mesas puestas a cualquiera que llegase, ¿verdad? A cualquier Guillermo que pasase por ahí, ¿verdad? Cualquier Roger, ¿verdad? ¿Te imaginas? Banquetes, hermano, y gratis. Pero ahí estaba la conciencia, dice, ya va. Pero esto lo estamos ofreciendo en este templo, mira, participar de estas cosas, me ven un hermano, me ve esta misma gente decir, y tú no eres cristiano y estás aquí. Ah, míralo. Me van a tomar la foto, lo van a subir por el Face, ¿verdad? ¿Sí? Sí me debe entender, hermano. Ese era el conflicto que tenían los cristianos. ¿Podemos o no podemos? Yo no voy a adorar a Artemisa, Policarpo, Pablo. Yo solamente quiero un mulito de pollo ese que se ve bueno, ¿verdad? ¿Puedo o no puedo? Y hay un conflicto, hermano, porque en el capítulo 8 Pablo aparentemente dice que no se puede, pero en el capítulo 10 pareciera dar la libertad de que se puede, y algunos dicen que hay una contradicción. Y no. Simplemente, hermano, es que hay un contexto también de que la iglesia cristiana, primitivamente hablando, en sus inicios fue conformada por una gran cantidad de la comunidad judía. Es decir, muchos de los primeros creyentes venían ¿de dónde? Del judaísmo. Y se mezclaron también dentro de la iglesia con gentiles. Y eso es lo que es el milagro de la iglesia. El pueblo judío y el pueblo gentil juntos, sin ninguna pared divisoria, porque Cristo la derribó con su sangre, y de ambos pueblos, dice el libro de Efesios capítulo 2, ha hecho ¿qué? Uno, que es la iglesia de Cristo. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Y ese conflicto sucedía, ¿por qué? Porque los judíos creyentes ahora, con un trasfondo judío, pero ahora son judíos cristianos, venían también arraigados, porque ellos sí tienen conocimiento del Antiguo Testamentario, venían arraigados con las verdades y los principios del Antiguo Testamento, que expresan claramente que el participar de alimentos ofrecidos a otros dioses es abominación, dice el Antiguo Testamento, para Dios. Y ya vienen con eso. Y es una convicción clara. Y entonces ahora le dicen a los hermanos en la misma iglesia, a los gentiles, por ejemplo, la hermana tiene cara así como de griega, ¿verdad? ¿Sí? De romana, ¿verdad? De esas que lanzan látigos, ¿verdad? Y de verdad, y ahora la hermana es gentil, y supongamos yo soy judío, y le digo, hermana, mire, la ley dice que eso es abominación. Ay, pero es que, y no puedo comer cochino entonces, hermano. Entonces, sí me explico, la influencia de los creyentes judíos dentro de la misma iglesia había creado, a veces no con mala intención, pero había formado una facción. ¿Sí? Y estaban los gentiles que venían de sus costumbres paganas, y yo le decía, no podemos seguir haciendo aquello. No podemos seguir comiendo, que ya sabemos que esos dioses son falsos, que el único Dios verdadero es el Señor, pero si me invitan a comer no puedo. Y entonces dentro de la iglesia, esta facción decía, ustedes son unos pecadores, ustedes son unos inmundos, contigo no me junto, yo soy mejor que tú. Y entonces estos hermanos más sensibles estaban ¿qué? Afectados, dolidos, y había creado una ¿qué? División. La iglesia estaba dividida por asuntos de comida, ¿verdad? Por asuntos de conciencia en realidad. ¿Sí me doy a entender, hermano? Y ahora Pablo, perdón, yo aquí comiendo también, dice Pablo, ¿verdad? Yo como que no voy a almorzar, hermano. O sea, dice, si algún incrédulo los invita, vaya. Pero ojo,
claro, entendiendo el propósito de ir. No preguntes nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, mire, ese alguien significa X persona, creyente o no creyente. Si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Es decir, Pablo como que ya sabiendo que puede suceder, dice, ¿qué dice? No lo comáis. Es decir, si te enteras, si viene el conocimiento, me hace recordar a Adán y Eva que llegaron a tener conocimiento. Si llega el conocimiento afirmativo, comprobado de que sí es sacrificado a los ídolos, ahora aquí hay una postura diferente. Pablo dice, por causa de aquel que lo declaró, es decir, por causa de aquel que está diciendo con pruebas, aseverando y afirmando de que es sacrificado a los ídolos, por causa de él, porque seguramente le afecta, no lo comas. Por causa de su propia conciencia, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra, y lo vuelve a enfatizar. Del Señor es ¿qué, hermano? Y es un principio, hermano, que está por encima aún de las costumbres de los hombres. Y aunque algunos, ¿verdad?, son afectados, Pablo dice, van a haber hermanos débiles en la fe, que te van a ver, hermano, te van a ver ligar una bebida, ¿verdad? Algunos vieron al pastor en diciembre ligando bebida. Están pensando, ¿verdad?, ¿qué bebida fue? Sé que no es recomendable para los riñones, pero especialmente para los míos. Pero usted compra una Chinoto, una Sevenó o cualquiera de su preferencia que sea sabor a limón, ¿verdad? Le voy a dar aquí una receta. Y le agrega un jugo cítrico, parchita o naranja. Eso sí es rico, ¿verdad? Con hielito. Sobre todo a esta hora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la primera vez fueron unos hermanos a la casa y yo le digo a mi esposa, vamos a hacer un cóctel. Pero sin alcohol, tuve que aclarar, ¿verdad? Ya su conciencia estaba siendo lastimada. ¿Sí? Cóctel porque se combina, ¿verdad? Chinoto con cítrico, no tiene nada de refresco, ¿sí? Saborizado. Esa es la bebida que ligamos. Pero ahí estaba, hasta en esas cosas simples, ¿verdad? Que la gente se queda, hermano, se alarma, enciende los bombillos, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Algunos entran en la cocina de mi esposa, que yo más uso. Entran en la cocina y ven que mi esposa tiene allá, ¿verdad? No voy a decir lo que tiene, porque eso sí le va a afectar, ¿verdad? Mi esposa trabaja con repostería. Y hay algunos postres, ¿verdad?, que lleva algún toque, ¿verdad? Son así las recetas, ¿sí? Y los clientes, ¿cómo les gusta, verdad? ¿Y cómo tiene clientes en la iglesia, por cierto? Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Es un asunto de repostería. Ahora, fíjense, eso lastima la conciencia de algunos. Y algunos hasta el cuerpo. La otra vez casi que atrapamos para que no se golpeara, ¿verdad?, al suelo a un hermano, ¿verdad? Pero para que no sepan que es el hermano Alexi, ¿verdad? Solo había probado un bocado de quesillo con la receta original y el hombre se tuvo que parar, me siento mareado. Y todos los demás hermanos en la mesa felices, riendo, no sé, estaban riendo mucho también y contentos, pero no estaban mareados, creo que estaban acostumbrados. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró por motivos de qué. Pero siempre recordando, hermano, esta verdad del Señor es la tierra y su qué. ¿Cuántas veces lo menciona? Segunda vez. ¿Sabe qué significa eso? Un énfasis, un recordatorio, para que no lo olvidemos, para que tengamos claro que todo pertenece a Dios. Así que, para decírselo en criollo, no se enrolle tanto con este asunto. Al fin y al cabo, todo pertenece a Dios y somos nosotros sus administradores. Versículo 29, la conciencia digo, no la tuya. Tu conciencia, si está fuerte, hermano, no se trata de la tuya, porque a ti no te acusa, porque estabas a punto de meterte eso en la boca. Sin duda alguna no era la tuya, la conciencia afectada, sino la de ¿quién? La del otro, la del otro. Y mire, en esto, hermano, se torna y da mucho espacio para una doble moral, una vida religiosa. Y esto aplica, este principio aplica muchas cosas. Hay, por ejemplo, facciones o movimientos religiosos que dicen, y eso vamos a hablar el próximo domingo, habla del atavío de las mujeres. No, las mujeres no deben usar prendas, zarcillos y cosas. Y he escuchado mucha de esta gente, ¿verdad? Pero esta gente usa cremas en las manos, usa champú, usa jabón, ¿verdad? Es decir, es una doble moral. Si no te bañes si quieres, pues. ¿Sí? Y andan, ¿verdad? Parecen
primas del hombre lobo, ¿verdad? ¿Sí? Y después se preguntan, mi marido no me quiere. Bueno, yo creo que el que puede ser el lobo sea él, pero no creo que se haya casado con un lobo o con una loba. Es cuidar, hermano, de la higiene. Y algunos se van al extremo, ¿verdad? Y es doble moral. De hecho, cuando leemos en la Biblia, Dios, cuando habla de la iglesia, y aquí hago un paréntesis, de la iglesia del Cristo, Él compara a la iglesia, nosotros, con su esposa. De hecho, dice que somos su esposa, la esposa de Cristo. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, que cuando la iglesia se presente ante el Señor allá, luego de salir del tribunal de Cristo, luego de haber sido reconocida, premiada, y dirían algunos, empoderada. La iglesia somos nosotros, hermano, y cuando nos presentemos ante Cristo, dice que Él mismo ha ataviado a su iglesia, la va a ataviar. Es decir, el mismo Señor viste, adorna a la iglesia. De hecho, tenemos prendas, la iglesia tiene prendas, ¿sabían? Y aunque sean figuras teológicas, ¿verdad?, o espirituales, usa ese lenguaje. La iglesia de Cristo tiene prendas. De hecho, si usted es salvo, ya usted porta una prenda, un accesorio. No puede ser que no entiendan lo que estoy diciendo. Pues, pastor, ¿cuál accesorio? Cuando somos salvos, el Señor nos coloca una prenda única, un símbolo de propiedad y de pertenencia. De hecho, esa prenda es una garantía por adelantado de que esas bodas se van a dar. Esas nupcias se van a concretar. ¿Cómo se llama esa prenda? Arras. El Espíritu Santo en el creyente es la prenda, es como el anillo de compromiso. El anillo de compromiso. A ver, ¿cuántos de los que están aquí casadas, verdad? Las casadas recibieron un anillo de compromiso? No le prometieron nada. Ah, sí le prometieron. Y le cumplieron. Y le cumplieron. Y eso es lo que hace el anillo de compromiso. Cumplir. Ay, a mí nunca me dieron uno. Ni uno ni el otro. No te han cumplido, te han engañado. Ese simbolismo representa eso. ¿Sí? ¿Y el anillo para cuándo? Ajá. ¿El anillo para cuándo? Entonces, ¿cuál es el punto, hermano? El asunto es que es un asunto de conciencia. Vamos a tener un tiempo de oración. Mire, ya el tiempo va volando, hermano. Buen Dios, gracias te damos por tu amor y misericordia. Guíanos en el resto de los minutos, que sigas edificándonos, pero también animándonos, confrontándonos y amonestándonos para hacer tu obra a tu manera. En nombre de Cristo Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Dice el verso 29. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿para qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia de otro, preguntarás tú. Pero pastor, yo sí estoy consciente de lo que estoy haciendo, yo sí estoy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Por qué tengo que privarme? Es la pregunta. ¿Por qué tengo que privarme o dejar de hacer lo que yo creo no está mal porque le afecta a otro? Y hermano, ¿sabe? Si usted es espiritual, usted va a negarse a sí mismo porque eso es el cristianismo. Pero el que no es espiritual va a argumentar y va a decir, bueno, eso es problema de él, que él aguante, que él aprenda. Eso es carnal, eso es ser inmaduro, ¿sí? Pero el cristiano que avanza en la madurez dice, no, yo no voy a hacer tropiezo a mi hermano. Yo no voy a hacer de tropiezo a la obra de Dios. Yo no voy a hacer tropiezo a otro. Yo voy a abstenerme si es necesario de algo que yo sé no me afecta, pero si le afecta a otro voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero ganarlo. Si es inconverso, quiero ganarlo. Y si es creyente, quiero que él crezca. ¿Sí me dio a entender, hermano? Ese es el propósito de la vida cristiana. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Vuelvo a traerle la misma retórica y la misma argumentación. Si yo lo que estoy haciendo, ya sea comer, ya sea beber, yo estoy claro y además le doy gracias a Dios por ello, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo? Porque la hermana KD se ofende. Bueno, porque se supone que eres cristiano y el cristiano está llamado a no buscar su propio bien, sino el bien de quién. Lo dice el verso ¿qué? 24. Por eso ese verso 24 está allí. Si yo realmente quiero vivir el cristianismo, yo voy a buscar el bien del otro. Y el bien del otro me va a llevar a mí a negarme aún a mis propios deseos, aunque no sean pecaminosos. ¿Sí me doy a entender, hermano? Versículo 31. Si pues, y aquí ya concluyendo, coméis o bebéis, ¿cuáles son las cosas más básicas de la vida? Y aún por ellas esta iglesia tenía conflictos y divisiones.
Y algunos de nosotros tienen conflictos. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa más allá de comer y beber, hacedlo todo para la qué. Si usted va a comer o beber, hágalo para la gloria de Dios. Y si lo hace para la gloria de Dios, no lo va a hacer para que tropiece otra persona. No lo va a hacer para lastimar al creyente o al inconverso. Entonces, Pablo aquí concluye y dice, si realmente tú quieres honrar y agradar a Dios, tú te vas a negar muchas veces, ¿verdad?, a comerte. Estás ahí en el puesto de empanada y estás pidiendo tu empanada de carne mechada con queso amarillo y pasa el hermano Román. Y tú dices, no, deme una malta. No haga eso, invita al hermano, ¿verdad? ¿Sí? Algunos hacen eso, ¿verdad? No, ¿qué pasa el hermano? Es que tengo solo para comprar una, pastor. Bueno, te la compras otro día y le brindas una malta al hermano, ¿verdad, hermano Román? Viene por ahí cansado caminando de por allá de Las Palmas, Eneas Perdomo, ¿verdad? El hermano ahí sudando, ¿verdad? Bríndele la malta. Pero pastor, le brindo la malta, no me como mi empanada. Eso sí es cristianismo. ¿Cómo dice, hermano? La mitad de la malta. Ni la otra puede comprar, se va a guardar esa malta. ¿Dónde mora el amor de Dios en usted, hermano? Bueno, y baboseada, dice el hermano. Saliva santa, dice. Todos quedan en familia, ¿verdad? De la familia de la fe. Wow, hermano, qué espiritual. Versículo 32. No seáis, mire, hermano, justamente es eso. El llamado es, hermano, a no ser de qué. Pastor, ¿cómo puedo ser otro? ¿A quiénes? Mire qué tremendo. Me encanta este versículo. Aplica muchas cosas. Pudiera predicar toda la mañana solo en ese verso. Pero no lo vamos a hacer. Verso dice, no seáis de qué, hermano, de tropiezo. ¿A quiénes? A judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios, hermano, tiene una manera muy particular de ver al mundo, a la humanidad. Y Él ve a la humanidad en tres grandes grupos. Los judíos, el pueblo de Israel, los gentiles, que no son judíos y que son inconversos, y la iglesia de Dios, que de ambos pueblos ha sacado y ha formado la iglesia del Señor. Y sabe por qué el Señor separa de una manera distintiva y magistral estos tres grupos. Porque los tres grupos tienen posturas, creencias y costumbres diferentes. Y nosotros, el creyente, la iglesia de Dios, estamos en esta tierra no para hacerles de tropiezo a los judíos ni a los gentiles, sino para ganarlos. Y aún para los mismos que son hermanos en el Señor, de la iglesia, ayudarles a que ellos puedan ¿qué? Crecer y ser más como ¿quién? Como Cristo. Pero no podemos dar lo que no tenemos, hermano. Para yo poder ayudar a alguien a que sea como Cristo, yo también tengo que estar esforzándome a ser como ¿quién? Como Cristo. Pero si yo no me estoy esforzando a ser como Cristo, ni siguiendo los principios del Señor, ¿cómo le voy a decir a alguien, haz o no hagas, si yo no estoy dispuesto ni comprometido a hacerlo? ¿Sí me voy a entender? ¿Y por qué digo eso? Porque justo el versículo siguiente tiene que ver con eso. ¿Sí? Pero para terminar, hermano, todo este texto, todo este pasaje final del capítulo 10, lo que nos enseña es la siguiente verdad, una verdad única, una verdad general. Y es que, si ustedes lo que anotan, y es que todo creyente verdadero, hermano, todo creyente verdadero, debe ser guiado, o ha de ser guiado, en su conducta. Si se da cuenta, hermano, tiene que ver con la vida pública más que con la vida privada, pero está estrechamente relacionado. ¿Sabe por qué? Porque lo que somos en privado lo seremos ¿en dónde, hermano? En público. Lo que tú eres en tu interior va a verse y manifestarse en tu exterior. Y Pablo está hablando de cómo nos relacionamos con los incrédulos, cómo nos relacionamos en medio de un mundo que está caído, cómo es el trato de la iglesia, en este caso, ¿verdad? Porque abundaban los judíos, cómo los tratamos a los judíos, cómo tratamos a los gentiles, cómo trato a los hermanos en la fe. Está hablando de la conducta y de nuestra relación con nuestros semejantes. Y lo que quería decir, hermano, es que este pasaje nos enseña que un creyente verdadero ha de ser guiado en su conducta por el efecto e influencia que produce en otros. Repito, en otras palabras, pastor, usted está diciendo que mi conducta está supereditada, está sujeta, está circunscrita, está sometida, está condicionada al efecto que pueda producir en otros. Sí. Lo dije hace rato. A veces, no importa lo que la gente piense. No, sí afecta. Si tú eres creyente, sí afecta.
Porque no se trata ni siquiera de ti, hermano, se trata de qué van a pensar de Cristo. ¿Qué imagen tendrán de Cristo y del Evangelio? Hermano, lo que los creyentes hoy hacen o no hacen ha hecho tanto daño para que gente se justifique y se agarre de allí para no arrepentirse. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces, ¿afecta o no afecta? Afecta. Y estos versículos nos enseñan, y Pablo quería dejar claro a la iglesia de Corinto: yo estoy consciente que ustedes viven en una terrible ciudad. Una ciudad pecaminosa por todas partes, en los 4 puntos cardinales, que no la tienen fácil, y dentro de ustedes mismos en la iglesia están en conflicto, en disputa de querer hacer lo correcto, de maquillar algunas cosas, están divididos, están peleándose, pero por favor, iglesia, entiendan que el propósito es ser más como Cristo. Y hermano, cuando apuntamos a ser más como Cristo y a ser menos como nosotros y menos como el mundo, entonces no vamos a hacer de tropiezo, no vamos a buscar nuestro propio bien, vamos a buscar el bien de otros. ¿De quiénes? Para la iglesia de Corinto, buscar el bien de los judíos. ¿Qué quiere Dios con los judíos, hermano? Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Es decir, ¿qué quiere Dios con el judío incrédulo y con el gentil incrédulo? ¿Qué quiere Dios? Salvarlo. Y va a usar a la iglesia, pero si la iglesia misma está dividida, pleiteando por qué comes y qué bebes, y es lo que Pablo está diciendo, estamos perdiendo el tiempo. Y no hay tiempo, hermano, para seguir perdiendo el tiempo en cosas banales y superfluas de esta vida, en cosas básicas. Si por lo menos estuviéramos peleando, ¿verdad?, allí, en el buen sentido de la palabra, con alguien de Jesucristo no es Dios, Jesucristo sí es Dios, y ahí nos damos de bibliazo, es otro asunto. Estamos defendiendo la verdad. Pero es que yo como con baja sal, no, yo con mucha sal, no, que la sal, que el azúcar, bueno, ya cómese lo que quiera, muérase de diabetes si quiere, muérase de hipertenso si quiere, pero vamos a predicar la palabra, mejor, ¿eh? ¿Sí me doy a entender, hermano? Porque cuando apuntamos a ser como Cristo, vamos a negarnos a nosotros mismos y lo que consideramos importante para nosotros, lo vamos a poner a un lado para ser de bendición a otro. Al inconverso para que crea y al creyente para que crezca y madure. Le decía, hermano, que un creyente verdadero ha de ser guiado en su conducta por el efecto que produce en quién, en otros. Para terminar, ha de ser guiado, escúcheme, ha de ser guiado por 3 consideraciones, y son las siguientes. Número 1, sus acciones han de glorificar a Dios. ¿Qué dice el versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis, note el énfasis en el hacer. Hermano, lo que hacemos se desprende y emana de quién somos. ¿Sí se entiende eso? Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, es el reflejo de quién somos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, hermano, no algunas cosas, todo para la gloria de Dios. ¿Amén o no? Nuestra conducta, nuestra vida pública debe glorificar, nuestras acciones deben de glorificar ¿a quién? Al Señor. Que Dios sea glorificado significa entonces que lo que yo hago no va a buscar mi propio bien o mi propio beneficio. No voy a tomar ventaja en lo que hago. Segunda consideración, está en el versículo 32. Si mis acciones han de glorificar a Dios, como dijimos, también nuestras acciones no han de ofender a otros. Voy a repetirlo. Número 1, mis acciones deben glorificar ¿a quién? Han de glorificar a Dios. Número 2, mis acciones no han de ofender a otros. No deben ser de tropiezo. No seáis de tropiezo. Es un mandato, de hecho. Dice el versículo 32. Hermano, debemos buscar hacer el bien a otros. Eso es el cristianismo. Ese es el segundo mandamiento. Amar a tu ¿qué? A tu prójimo. La regla de oro, el Señor la comparte en el Sermón del Monte. Lo que quieres que otros hagan contigo. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría? Si eres inconverso, ¿qué te gustaría escuchar? Me refiero, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra. Si estás perdido, ¿qué necesitas escuchar? El Evangelio. ¿Qué necesitas escuchar? La palabra de Dios. Aunque no te agrade, pero eso es lo que la gente necesita. Podemos ser de bendición a ellos. Y tercero y último, hermano. Le dije que son 3. La 1 es: tus acciones han de glorificar a Dios. Tus acciones no han de ofender a otros. No deben ser de tropiezo. Y tercero, tus acciones y mis acciones han de imitar a Cristo.
versículo 1 del capítulo 11. Ahí termina la idea. Y note el verbo ser en imperativo. Y me gusta, hermano, porque mientras el versículo 31 habla del hacer, ¿sí lo ve? El versículo 31 habla de ¿qué, hermano? Del hacer, de la acción. Si pues coméis o bebéis o hacéis, ¿qué cosa? Otra cosa, hacedlo. Pero el versículo 1 del capítulo 11 no habla del hacer. ¿De qué habla, hermano? Y le dije, hermano, que todo lo que hacemos se desprende de quién somos. ¿Por qué a algunos les cuesta vivir el cristianismo? ¿Sabe por qué? Voy a decir algo, hermano, que no sé si vuelvo a usted. Yo sí vuelvo. Claro, es el pastor. Claro, no me queda de otra, ¿verdad? ¿Sí? Pero mire, algunos que dicen ser cristianos, algunos que dicen conocer al Señor, y no dudo que no conozcan al Señor, les cuesta o les es difícil en algún punto de su vida mostrar a Cristo, mostrar el verdadero cristianismo. Es decir, dicen con la boca que son cristianos, pero sus acciones no dicen que son cristianos. Y acabamos de concluir que nuestras acciones están supereditadas y sujetas, ¿verdad? Y estrechamente condicionadas a quién somos. ¿Sabe por qué no puede vivir y parecer cristiano? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no lo es. No eres cristiano. Pastor, eso que dice me ha ofendido, me ha lastimado. No. Quiero que entiendan. Toda persona que nace de nuevo, y no es que digo esto porque quiera ser viral en las redes. Hermano, me hablaba de eso ayer, ¿verdad? Pastor, diga algo ahí que sube el ranking, ¿verdad? No, está, de hecho, lo que le estoy diciendo está sustentado con la Biblia. A ver, ¿cuántos acá han nacido de nuevo? ¿Sabe usted que no todo nacido de nuevo es cristiano? No, estoy de acuerdo, pastor. Yo sí soy cristiana. ¿Sí eres cristiana? ¿Y por qué tienes esa actitud cuando escuchaste lo que dije? Voy más allá. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Dónde fue usado por primera vez? Hechos capítulo 11 dice que la gente fueron los incrédulos que le pusieron ese apodo a los creyentes y vieron a la gente de afuera vio la conducta de los discípulos, de los creyentes, y fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, porque su vida reflejaba ¿a quién? La gente los leyó, la gente los escaneó y no encontró otra persona con quien referenciar. Son cristianos, se parecen a Cristo. Mira, hablan como Cristo, caminan como Cristo, se piensan como Cristo, responden como Cristo ante las circunstancias. Son cristianos. ¿Te pasa lo mismo a ti? Por eso que no eres cristiano. Te tengo una noticia. Todo cristiano es creyente, pero no todo creyente verdadero es cristiano. Están confundidos, ¿eh? Por eso hay que nacer de nuevo. Voy a repetirlo. Todo cristiano obligatoriamente es creyente, pero no todo creyente es cristiano. Cristiano es aquel que en su vida, donde se para, al abrir su boca, en su presencia, refleja a Cristo. La gente sabe que tú eres cristiano porque lo dices o porque lo ves. ¿Ah? La gente sabe que tú eres cristiano por tu conducta, por tu fidelidad, amor, compromiso y entrega a Dios, o porque simplemente tú lo vociferas. Si es por palabras, eso significa que no. De hecho, eso vamos a hablar después que terminemos la serie de los mandamientos. Vamos a hablar de los 3 niveles en la vida cristiana. Y es el creyente, el discípulo y el cristiano. Y el cristiano, mire, pastor, yo estoy creyendo que todos somos cristianos. Ronaldo tal vez, pero también cree que es cristiano Ronaldo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? El cristiano es aquel que llega a la madurez. Tengo esto, hermano, termino con esto. Mire, Pablo está hablando ¿con quién? ¿Con creyentes o no creyentes? Ayúdeme usted. Tal vez yo soy el que está mal. Tal vez yo soy el que está confundido. Y usted tiene razón. Pablo está hablando con salvos o no salvos. Ahora casi nadie quiere hablar, hermanos. Pablo está dirigiéndose a creyentes o no creyentes. La iglesia de Corinto son ¿qué? Y a los creyentes les dice: imíteme a mí, así como yo imito a quién.
Una pregunta, hermano. Esta pregunta, mira, no hay que tener ni siquiera 4 dedos de frente así para responder. Si Pablo le dice a los creyentes que imiten a Cristo, la pregunta es, ¿se animaría, se empujaría y se exhortaría o se le exhorta a alguien que imita y se parece a Cristo a que imite a Cristo? Tiene lógica. Es una incongruencia decirle a alguien que haga algo que ya está haciendo, o decirle a alguien que sea algo que ya es. ¿Cierto o no? ¿Sí está conmigo? ¿Comprensión lectora? ¿Por qué Pablo le dice a gente que ya era creyente, que él llamaba hermanos y que son una iglesia? Le dice, iglesia, imiten a Cristo. ¿Es porque qué? Porque no se veía. ¿O no el Señor le escribe a una iglesia allá en Apocalipsis, la iglesia de Sardis, le dice, tienes nombre de que vives, pero cuando tu vida se observa, estás muerto? No vives según lo que predicas o dices ser. ¿Cuántos hay así? Puedes ser creyente, morirte e ir al cielo, no lo dudo, claro que sí. Pero por no madurar, por no avanzar, por no crecer, ponen a Cristo a tu lado, y son igualitos, ¿verdad? ¿Son igualitos? Eso no eres cristiano. ¿Sí capisco? De hecho, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que nosotros somos piedras vivas. Libro de Pedro, ¿cierto o no? Y dice que la iglesia es un edificio, hablando espiritualmente. ¿Sabe usted cómo construían antes los edificios? ¿Entiende la expresión de la piedra angular? Los arquitectos tomaban una piedra primigenia, primaria, principal. Esa piedra iba a ser el modelo de todo el edificio y la colocaban, ¡pum!, en una esquina. Y luego agarraban una piedra sin forma, y para poder darle la forma, porque tenía que tener la forma, porque si no, no se puede construir bien la edificación, la colocaban al lado de esa piedra modelo. Y empezaban a esculpir con martillo y cincel, darle golpes a esa roca para que tome la forma de la piedra angular. Y ahora esta segunda era una copia de la primera. Y así era la edificación, una. La piedra angular es una sola. La piedra angular tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Y las demás piedras quiénes son? Pero ahí estamos nosotros, hermanos, el Señor dándonos de golpe y no dejándonos formar. ¿Sí me voy a entender? Soy cristiano y pone las 2 piedras ahí. ¿Dónde se parece? Este también tiene un tuyuyo acá, tiene un bulto acá, no se deja. Tiene un hueco acá y la piedra angular lisita, perfecta. Y a ese punto Dios nos quiere perfeccionar. Eso se trata toda la vida que cristiana. ¿Y cómo nos perfecciona? La predicación, su palabra, el Espíritu Santo, las pruebas, las dificultades, las autoridades que son incómodas. ¿Usted ha visto autoridad que sea fácil? Por eso son así, diseñadas por Dios, para incomodar, para apretar las tuercas, para que seamos modelados conforme ¿a qué? A Cristo. Por eso Pablo le dice a toda una iglesia, imiten a Cristo, porque me dicen los de Chloe que no se parecen nada, y dicen los del mundo que tampoco ven a Cristo allí. ¿Eran creyentes? Eran creyentes. ¿Eran cristianos? No, pero deben apuntar a ser cristianos, no de nombre, sino en hechos y en verdad. ¿Sí? ¿Capisque, hermano? Ah, pastor, entonces yo pensé que andaba bien y ando mal. Arrepiéntase. Ahí está, 3 consideraciones, hermano. 3 consideraciones. Nuestras acciones deben glorificar ¿a quién? Nuestras acciones no han de ofender ¿a quién? A otros. Y nuestras acciones han de imitar ¿a quién? A Cristo. Eso es el mensaje de Pablo allí. ¿Se da cuenta? No era tanto ni siquiera la comida. No era tanto de que si el cochino, que si se puede comer en morcilla. Déjese de bobadas, hermano. Hay cosas más importantes que eso, y es que Cristo se ha reflejado en nosotros. Y tanto judíos, gentiles y aún dentro de la misma iglesia, cuando nos miren y nos escaneen, porque no podemos evitar que otros nos escaneen y nos lean, miren en todo ángulo, miren a quién y encuentren a quién. Y cuando logremos eso, hermano, entonces ya es otra cosa. Hemos llegado a otro nivel. Y esa es la madurez cristiana. El cristiano es el que es maduro en el Señor.
el que responde como Cristo, el que se compromete como Cristo, el que prioriza las cosas del Señor. ¿Tus prioridades cómo están? ¿Tus compromisos cuáles son? ¿Con quién estás más comprometido? ¿Con el mundo? ¿Contigo mismo? ¿Con el Señor? Eso determina si eres cristiano o no eres cristiano. Gracias por el silencioso amén, que confirma que lo que estoy diciendo es verdad. Vamos a orar, hermano, vamos a estar de pie.